que es un grupo de apoyo y de encuentro en estos días de confinamiento. ¿Y cómo sale esa idea, Adriana, de montar ese grupo vía Zoom? Sí, esa idea surge antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio. Y desde ese día 16 de marzo que lo tenemos abierto todos los días, todos los días, salvo el domingo. Y bueno, lo que pensamos fue cómo generar una red que pudiera albergarnos en el aislamiento. Creo que estamos viviendo en la era de reinventar la proximidad. Nuestra tarea ahora es descubrir el arte de reinventar la proximidad. Lo que no tenemos es cercana la presencia física, pero paradójicamente los que están más cerca nuestro pueden ser los que estén más lejos físicamente. En este espacio se arma una cosa cotidiana donde quien quiere ir va, y de repente nos encontramos todos los días con personas con las que físicamente hubiera sido imposible. Bueno, estas cuestiones que trae la pandemia de mudarnos para evitar por fin la propia existencia. Creo que es eso lo que estamos haciendo. Estamos cambiando de hábitat, estamos volviéndonos seres generadores, seres emergentes, ¿no? Me parece que de la emergencia que estamos viviendo, algo nuevo está emergiendo. Ahora, ¿qué será? Una cosa que yo además planteé también en tu grupo y va resonando de vez en cuando participo, ¿no? Esa proximidad como una equidistancia conjunta, ¿no? Que da igual con quién estés, da igual dónde viva, da igual si es tu vecino de 3 calles o viva en Argentina, la distancia es la misma, ¿no? Y la lejanía también, ¿no? Y me viene esa frase de tan lejos, tan cerca, ¿no? Eso es muy curioso, está cambiando. Eso ¿Sí? Está cambiando algo de alguna manera, ¿no? Eso está cambiando. Lo cierto es que nadie se salva solo. Y eso es súper verdadero y creo que se nos está haciendo carne. Necesitamos, no solo por ser gregarios, sino somos mamíferos con reloj. Somos mamíferos con reloj. Y en este momento el tiempo está diferente, ¿no? El tiempo que, por lo menos acá en mi país se dice, bueno, el tiempo no corre, vuela, ahora el tiempo no corre, no vuela, sino más bien parece que repta, va reptando, ¿no? Entonces, en este nuevo tiempo, donde se cerraron algunas fronteras, tenemos que aprender a abrir otras proximidades. Y creo que la virtualidad en ese sentido es un gran salvavidas, ¿no? Que algunos se resisten a usar, pero que es nuestro salvavidas hoy, realmente. La tecnología no es un enemigo, tanto que nos hemos peleado con lo tecnológico, como si fuera una guerra que tuviéramos que hacer, controlar el tiempo que estamos con la tecnología puede ser un buen aliado. Y de hecho, en este momento donde estamos haciendo todos y todas más acciones que tienen que ver con una introspección, con un estar en casa, el modo hoy, me quedo en casa, eso de estar como con más introspección, bueno, nos lleva a necesitar también de una escucha, de varias escuchas, de enredarnos en los pensamientos de los otros. Así que las redes hay que sostenerlas. Esa Sí, fue pues yo la te idea decía de del Daise. DAISE, que jugamos, bueno, con la palabra DAISE porque decíamos es como dar y ser, pero por otro lado tiene otro significado, ¿no? Que es un dispositivo para salir del aislamiento y compartir sentires y emociones. Pero sí, dar y ser, poder dar y poder ser y poder ver lo que aparece. Mira, Pat, la omnipotencia que nosotros tenemos, la omnipotencia humana, en este momento está resquebrajada. Estamos como fisurados. Así que si no nos apoyamos, por lo menos acá en las pantallas,
Estamos fritos. Es que es eso, cuando yo empecé a leer mucha bibliografía y mucho sobre lo escrito que había sobre la terapia virtual, terapia online, era todo como una comparativa. Primero porque era online o presencial. Y dices, no, no, que no se puede escoger. Y segunda, ¿no? Yo no sé otros psicoterapeutas, ¿no? Psicoanalistas, con otros encuadres que empiezan a hablar de espacios, de proyecciones, pero como psicodramatistas, como terapeutas grupales, donde radica la fuerza en crear escenarios, en la espontaneidad, en la creatividad. Esto es un caldo de cultivo que nos regala también una manera de crear otras formas, porque si después de un mes de no salir de casa no creamos nuevas formas, estamos de espaldas a una realidad, pues no estamos mirando lo que está pasando, ¿no? Claro. ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué regalos te está aportando Eh, estas nuevas formas? Aprender un montón. Fundamentalmente estoy aprendiendo como hace tiempo no aprendía. Por ejemplo, ayer dirigí 3 escenas con protagonistas en 3 grupos diferentes. Y claro, es ver cómo se hace el intercambio de roles, por ejemplo, cómo hacer las voces múltiples, cómo hacer una multiplicación dramática. Y se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que el gran secreto en este momento es justamente no pensar que la tecnología es el malo de la El película. enemigo, ¿no? Uh-huh. Porque incluso una de las cosas donde la gente se queja mucho y sufre es con las interferencias tecnológicas, ¿no? Cuando Uh-huh. la voz empieza a... Bueno, hay que fluir. Cuando la imagen queda congelada, hay que fluir. O sea, y dirigir una escena y que de repente se fluye, se fluye. Y Es que no hay después, otra. claro, claro. Sí, creo que es un momento donde aprendemos a fluir por lo virtual y es casi una danza. A mí por momentos me maravilla. Me Pero parece, cuando un paciente nos contaba una escena y rompía a llorar y teníamos que sostenerle, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si alguien no tiene un buen wifi o tiene un perro que nos distorsiona la voz, pues, claro, o un niño que cruza la escena, es la realidad que tiene el grupo, ¿no? En sí, ¿no? claro, Tenemos con muy poca paciencia con eso, ¿no? Sí cuando llora, sí cuando él le entra en un estornudo, sí cuando tiene picores, pero no cuando se claro, le fastidia el wifi, ¿no? Y dices, sí. oh, forma parte de una realidad, ¿no? Ayer yo decía en estos grupos que coordiné que los psicodramatistas estamos bailando en nuestra salsa, porque la verdad que conflictos no nos faltan. ¿Quién no tiene una escena para trabajar hoy? La verdad, es que todos tenemos varias escenas, entonces ni caldeamiento, ya el caldeamiento está hecho, solamente hay que preguntar quién quiere trabajar, porque ¿quién no siente miedo? ¿No? Sí, ¿Quién sí, no cuando siente hablabas de angustia? reptar, ¿no? Han aparecido el cerebro de reptil, la gente está con unas alarmas brutales, ¿no? Claro. O sea, se ve mucho más la patología ahora, la gente pues tiene situaciones a veces muy complicadas, o sea, tiene unas ganas de compartir, que es lo que tú dices, ¿no? No hay ni caldeamiento con los grupos, la gente casi se da de codazos de poder participar, ¿no? Sí, Eso también lo notas, ¿no? Que sale más la patología ahora en una situación sí. de En un emergencia, ¿no? punto, de eso no se libra nadie. Todos, todas tenemos escenas para trabajar. Los que están pasando este aislamiento solos tienen sus escenas. Los que están en compañía tienen otras escenas. Aquellos que tienen a sus padres, madres de edad avanzada, bueno, tienen unas escenas. Los que tienen a sus familiares todos metidos en su... Todos tenemos escenas, todos Y estamos... no podemos obviar la peor escena, Adriana. Eso, ¿no? El no poder velar a tus muertos, ¿no? ¿Qué va a Totalmente. pasar con eso? ¿Qué va a Sí, pasar con esa escena? Porque esa es una escena universal. Ayer dirigí una escena de una protagonista que se llevó a su mamá a vivir a su casa. Entonces, con eso ella pensaba que estaba todo bien, pero ahora siente que toda la responsabilidad de que su mamá pueda esté bien. sobrevivir depende de ella. Entonces, ¿y quién no resonó con esa escena? O sea,
Es una escena que se ha vuelto universal. Creo que en cualquier lugar del mundo es la escena, ¿no? Mira, yo creo que con esta angustia que nos atraviesa a todos, están emergiendo otras angustias también. Entonces, es un momento donde la tarea del psicoterapeuta es más ardua y es más sencilla. Porque la angustia está ahí, ya está en la superficie, digamos, no hay mucho que buscar. Emergen algunas angustias que estaban taponadas y tienen que ver con, bueno, con la muerte de la gente cercana, con el fin del mundo, con tantas cuestiones, con el cambio de hábitat. Y hay otras angustias sociales porque estamos todos en casa, ok, nos quedamos en casa, pero ¿son las mismas casas? ¿Tenemos las mismas condiciones? Entonces también aparecen esas preguntas. No estamos todos en casa de la misma manera. O sea, las desigualdades económicas y sociales también se están viendo, aunque nos quedemos todos en casa, ¿no? Y no podemos negar esto. No Es podemos que negar. es un momento también que me resuena mucho la paradoja, ¿no? El problema tan grande que hay cuando pones las noticias y lo poco que puedes hacer, lo dolce farniente que al final es tu día a día. Porque al final tú, no sé, yo creo que no tienes ni tiempo para dormir, pero en general todos trabajamos menos, nos ha bajado mucho el ritmo cuando la alarma es superior. Hay una sensación de globalidad, ¿no? De que yo, por ejemplo, cuando comparto el Daisy con vosotros, que me siento muy afín a alguien de Chile, de alguien de México, y sin embargo es lo que dices, ¿no? Cuando sacas la lupa, todo es muy diferente, ¿no? Se agudizan las diferencias sociales. Claro. Entonces, esas paradojas te las encuentras muchos también en la consulta. Yo me encuentro mucho esas paradojas. Sí, sí, absolutamente. Es un tiempo de paradojas. Es un Sí. tiempo de paradojas y con esto de los escenarios virtuales, por ejemplo, en psicoterapia, ¿no? En psicoterapia y en psicodrama bipersonal, cuando estás ahí solita con tu paciente, también hay que adaptarse a este nuevo ritmo que tienen las psicoterapias, porque mucha gente se resiste a eso, como si no fuera una psicoterapia. Y yo le estoy encontrando como un gusto que me resulta interesante, ¿no? Como, por ejemplo, en el escenario, en la vida real, aquella que teníamos, el escenario lo construía, lo proponía y lo tenía el terapeuta. El paciente llegaba a un escenario armado que era el consultorio. Entonces era casi como un lugar aséptico o contaminado con las cosas del terapeuta, ok, y era siempre el mismo, siempre era ese el escenario. Qué fácil era hacer setting, ¿eh? Era muy fácil el setting, sí, sí, sí. Y sí, estaba pintado en el suelo, ¿no? Sí. ¿Y ahora cómo se pinta ese Y escenario? ahora yo vivo en mi casa donde tengo mi consultorio y me di cuenta que no estoy atendiendo en mi consultorio. No he vuelto a subir, mi consultorio está arriba, no me cuesta nada subir, está dentro de mi casa, pero arriba. No he vuelto a ir a mi consultorio. Entonces me pregunté por qué. Porque atiendo en distintos lugares de mi casa, pero no en el consultorio, de verdad. Pudiendo hacerlo, porque no es que me tengo que trasladar. Y me pareció interesante esa conducta mía que me salió así, porque no fue que lo hice a propósito, y digo, claro, es que ahora el escenario lo construimos ambas partes. Entonces, yo atiendo pacientes que se van al auto para hacer terapia, van a su propio auto, a su carro, se sientan en su carro, sin manejar claramente, en la puerta de sus casas, y ahí hacemos terapia. Porque es donde tienen Claro, su momento de intimidad. El otro día me claro, comentaba una compañera psicodramatista que atendió a alguien que estaba en su balcón porque vive con la pareja. claro, claro. Ellos, claro, se meten donde pueden, ¿no?
Entonces, esto donde el marco, en realidad son dos marcos, el marco que elige el paciente para su sesión y el marco que elige el terapeuta para su sesión también. Entonces, ya eso cambió, ya ese sentido de que el escenario no es siempre el mismo, sino que uno no sabe si el paciente va a estar con su gato, con su perro, o en su cama. Yo a veces atiendo en mi dormitorio, por ejemplo, porque es el lugar de la casa donde puedo estar absolutamente aislada. ¿Y por qué no voy al consultorio? Porque en el consultorio no estaría más aislada. No quiero ir. Me parece que es así, como que, bueno, así que eso me pareció súper interesante, como decir, el escenario cambia. Una paciente, por ejemplo, el otro día la atendí en el patio de su casa con sus plantas, y me iba mostrando su casa. Sí. Eso es tan rico. Sí. Y ellos están tan contentos de enseñarte sus casas, ¿no? Pero claro que Yo, sí. curiosamente, Adriana, por compartir, mira, si te fijas hoy otra vez, me cambió la forma de vestir. Yo voy muy cómoda de parte de abajo, pero de arriba yo soy presumida. Lo valoran muchísimo los pacientes. Tú no sabes lo contentos que se ven al verme arreglada. Yo estoy presumida y divertida vistiendo, pues me pongo muchos complementos, me pongo un collar, bueno, no me cuesta nada. Y me cambió la forma de vestir porque me pongo como más complementos de cintura para arriba, ¿no? Claro. Porque creo que es importante regalarles a ellos el hecho de me vestí para ti, ¿no? Claro. Y de alguna manera como que hay Claro. todo un proceso. Tú pensás en el escenario, yo me estaba viniendo ahora el disfraz, ¿no? Que nos ponemos. Claro, está bien, el disfraz, sí, yo estaba pensando como en el marco. Otra diferencia, Pat, son los Y además factores. te ves, entonces te arreglas porque además te ves todo el rato, que no deja de ser curioso, ¿eh? Y dices, uy, 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 me voy a ver todo el rato, me voy a poner guapo, ¿no? Ibas a Claro, decir, perdona que sí, te he cortado. sí. O ver, por ejemplo, yo no me estoy vistiendo con colores oscuros, por ejemplo, porque me parece que Que no salvo cuando, favorece. claro, salvo cuando trabajo en teatro espontáneo, que ahí me he visto de negro. Entonces, sí, también es esta cuestión, y hasta me divierte vestirme y que no combine nada la parte de abajo con la parte de Sí, arriba. sí, Me sí, encanta, me es encanta, divertidísimo, ¿no? Combinar colores que nunca combinarías, y a mí me ha pasado, en plan, me encanta, sí, hay sí, como más licencia, ¿no? sí, 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 sí. curioso, ¿eh? Después hay otra cuestión que es diferente, que son los ruidos externos, los ruidos. Cuando uno está trabajando en su consultorio de manera presencial, los ruidos son, en mi caso, los ruidos de la calle. Yo vivo en un pasaje, entonces si pasan vecinos o se pelean o hay perros, eso se escucha, pero siempre son esos ruidos, los ruidos externos a ese marco. Ahora están los ruidos externos al lugar que yo elija, más los ruidos externos del lugar que Del otro. elija el otro, más las interferencias tecnológicas. Y los intrusos, perros, Ex- gatos, bebés, ¿no? Exacto, exacto, exacto. La Es terapia presencia, grupal, siempre. sí, la presencia cercana de terceros, entonces, y eso, y además esto que te decía antes, que de repente también es una interferencia que la imagen quedó congelada, o que internet se cuelga, o que hace la voz. A mí me divierte mucho cuando las voces hacen así, y uno tiene que empezar a tratar de adivinar qué. Le preguntaba a mis pacientes, ya te digo, caldeada por hacer ese gran artículo que al final he pasado a entrevista, les preguntaba, ¿qué has notado? Y te dicen, nada, yo no he notado mucha diferencia, eres tan expresivo, como tú trabajas diferente, como te expresas con las manos, porque claro, hacemos títeres con las manos, forma, psicodrama simbólico, ¿no? El otro día Claro. le decía yo a una paciente, imagínate que estás en un ring de boxeo, esto yo lo hago también en la consulta bipersonal, ¿no? Y para mí es las imágenes que están en la cabeza, ¿no? Que no hace falta que las hagas corpóreas. Claro. Sí, hay detalles. Bueno, el trabajar con objetos, ¿no? Yo pongo objetos, entonces voy haciendo cosas con los Las manos. objetos, las manos. Un detalle es que yo me perfumo para el grupo, así esta cuestión de que ¿a quién le importa que yo esté perfumada? A mí, a mí.
A mí me importa estar perfumada. Me hace sentir como que es el momento de trabajar. Bueno, son cosas súper interesantes. La verdad que otra cuestión que me parece importante marcar como diferente tiene que ver con que en lo presencial la sensopercepción está facilitada. Justamente hablando del aroma, vos sentís el aroma, lo ves, estás Pues viendo, tocar. escuchás, o sea, está todo facilitado. Entonces uno se relaja como terapeuta. Y a mí me parece que acá, justamente como la sensopercepción está impedida en algunos canales, yo me siento súper aguda en que si el otro miró para el costado o que si le El cambió primer plano. totalmente. Estoy como súper atenta Los a microgestos. agudizar esos canales sensoperceptivos que sí funcionan con lo virtual. Así que también lo encuentro como estamos viviendo una aventura. Para mí es súper interesante poder pensar estas cosas, ¿no? Que no es un imposible mientras que uno no pretenda que sea igual. No es igual. Eso es. ¿Qué crees que nos va a dejar toda esta etapa? Ah, no tengo la menor idea, porque me parece, y eso es lo que más no sé, me resulta interesante. ¿Por dónde iremos? Hay algo que en la psicoterapia para mí es igual, en lo virtual y en lo presencial, y que tiene que ver con la construcción corporal de la palabra del otro. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra del otro, hacemos una construcción corporal, y eso sigue pasando en lo virtual. Yo escucho a mi paciente y la palabra o las palabras que me va diciendo me llegan a mi cuerpo, no lo escucho con los oídos. Y ese registro corporal casi te diría que es el mismo. O sea, esa emoción que se genera al estar escuchante de los decires de un otro que te interesa, eso que te pasa en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo del terapeuta, para mí no ha cambiado. Creo que son muy bonitas estas reflexiones y las que saldrán, ¿no? Porque aún nos queda recorrido aquí. Seguiremos aprendiendo de esto, porque ya te digo que no nos queda otro. Sí, yo creo que estamos aprendiendo ahora a salir del aturdimiento, ¿no? Porque estábamos en la sociedad del rendimiento, según lo que decía Byung-Chul Han, en donde teníamos que rendir y rendir y rendir, y ahora creo que nos estamos rindiendo a no rendir, y bueno, y estamos recuperando el aroma del tiempo. Y en lo grupal, ¿crees que...? Porque, bueno, había un caso a mí que me resonó bastante, que era el paciente 31, creo que es uno de estos bulos. Pero a mí, como al menos como metáfora y como cuento, me gustó, ¿no? Se ve que había en Wuhan un paciente que se saltó confinamiento cuando ya estaba la cosa bastante controlada, que era el paciente 31. Y se fue a una iglesia, no sé si viste el vídeo este, Ajá. se fue a una iglesia, se fue a una club social, incluso a un hotel a comer una comida rápida de esas de hotel y tal. Y entonces era el hecho de que si no somos conscientes de que tenemos que centrarnos en lo grupal, esto no nos sale bien, ¿no? Porque de alguna manera gente como nosotras, que somos jóvenes y estamos en casa, es para que nos extiendan por una conciencia grupal, ¿no? ¿Crees que era como el toque que necesitábamos para salir de ese individualismo en el que estábamos sometidos? ¿Crees que ahora aunque estemos más aislados, tenemos más conciencia grupal? ¿Crees que eso...? Yo creo que sí, en algunos casos creo que sí, pero a mí me parece, hay varias personas que están diciendo algo que yo comparto, que es que esta pandemia agudiza lo que uno ya tenía, ¿no? Porque a aquellas personas que de por sí ya eran solidarias, quizás ahora se les ve más la solidaridad.
Y aquellas personas que trabajaban más se centraban en el egoísmo, bueno, se han quedado más egoístas todavía, ¿no? Pensando en el sálvese quien pueda. Acá no es sálvese quien pueda, acá tenemos que cuidarnos entre todos y todas, no, nadie se salva solo, como te decía antes, ¿no? Entonces, yo creo que se han agudizado esos lazos. Por eso en los grupos lo que aparece es gente que se ha peleado, que creo que en un DAISE vos estabas cuando alguien trajo eso, con afectos muy cercanos, que de verdad uno siente, pero no estamos ya en la misma sintonía, ¿no? Y que se ha acercado a otras personas que dice, con esta persona estoy en la misma sintonía. Entonces, en ese sentido estamos respirando mejor. Sí, es lo que hablábamos antes, de con una emergencia así baja la marea. Yo imagino siempre una imagen de bajar la marea y ves los peñascos que estaba cubriendo el agua, ¿no? Y que se vea. Pero no es en cualquier situación de crisis, ¿no? Baja la marea y se ve más cuál es la estructura real, ¿no? Claro, De es las verdad. personas, ¿no? Sí, bueno, está un poco relacionado con la teoría de Reich, ¿no? De la teoría caracterológica de la personalidad, que dice que no podemos relacionarnos entre orgasmos si nos movemos sin ese lado oscuro para traspasarlo y llegar a esa etapa donde está lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, claro. Por eso, ojalá que esta emergencia viral nos haga emerger lo más auténtico de cada uno y relacionarnos de una manera más solidaria, pero en serio, ¿no? En serio. Una cosa importante, pensando en la teoría de Moreno decía que hay como, estaba buscando si tengo un sube y baja por acá, no lo tengo, pero que cuando la ansiedad sube, imagínate, ¿no? Cuando sube, estamos en un sube y baja, cuando sube la ansiedad, baja la espontaneidad. Entonces, que para que la ansiedad baje, hay que tratar de que suba lo espontáneo, ¿no? Para ir llegando con esto. En este momento la ansiedad está por las nubes en todos. Entonces, los espacios para poder seguir entrenando nuestro factor E, bueno, yo creo que son tan importantes como hacer el aislamiento social, ¿no? Al pie de la letra. Me parece que es muy importante considerar que el factor E nos puede salvar de crisis de ansiedad. Y bueno, y yo por mi parte, por eso sostengo estos espacios, porque creo en ellos, de verdad. Es mi creencia, es mi religión, te diría, así que voy a seguir. Y aquí nos tendrás. Espero que sí. Nosotros decimos que el DAISE es un espacio para acariñarnos, para darnos cariño, ¿no? Eso lo creo necesario.